Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Un espacio donde nos detenemos a reflexionar sobre las dinámicas ocultas que dictan nuestro éxito tanto en el ámbito profesional como en el personal. Hoy tenemos un viaje verdaderamente extraordinario por delante, así que te invito a que te pongas cómodo, te sirvas una buena taza de café. O si estás conduciendo o caminando, simplemente déjate llevar por esta conversación. Hoy vamos a desentrañar los misterios de la resolución de problemas basándonos en las experiencias y enseñanzas de una mente brillante, David Cotton. Para poner un poco de contexto, David no es un teórico de sillón que escribe desde una torre de marfil. Hablamos de un hombre que dedicó 21 años de su vida a las trincheras de la auditoría y la consultoría en gigantes como Arthur Andersen y Pricewaterhouse Coopers antes de convertirse en un consultor independiente. Ha cruzado 4 continentes, trabajado en más de 40 países, y ha asesorado a entidades tan inmensas y complejas como el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, la BBC y diversas corporaciones en Medio Oriente y Rusia. Pero lo que me fascina de David no es solo su currículum corporativo, sino su humanidad. Es un hombre que en su tiempo libre colecciona instrumentos musicales, tiene más de 800 discos, toca en una banda. Juega al croquet con su esposa y, según sus propias palabras, juega al golf de una manera desastrosa. Esta combinación de rigor analítico y creatividad artística es exactamente lo que hace que su enfoque para resolver problemas sea tan mágico. Todo comienza con una anécdota que a mí, personalmente, me voló la cabeza. Al inicio de su carrera, el mejor jefe que David tuvo le dio una lección que marcaría su vida para siempre. Le dijo: no te pago para que me traigas problemas. Te pago para que encuentres soluciones. Cuando tengas una, vuelve a mi oficina. Piensa en el impacto monumental de esa frase para un joven profesional. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de ser mensajeros de la catástrofe a ser arquitectos de la innovación. Y a lo largo de este episodio, vamos a explorar un arsenal completo de herramientas, métodos, ideas y formas de pensar que te permitirán hacer exactamente eso. Escalar desde un nivel individual hasta involucrar a miles de personas en un esfuerzo colaborativo masivo. Habiendo dicho esto, adentrémonos en el corazón del liderazgo moderno, lo que David llama el arte del liderazgo participativo. Hace unos años, David asistió a una formación de la Comisión Europea que le abrió los ojos a un nuevo enfoque para aprovechar la inteligencia colectiva. La premisa es hermosamente simple pero profundamente subversiva en el mundo corporativo tradicional. Cuando el pensamiento colectivo se organiza bien, siempre produce resultados infinitamente superiores a los que se obtienen dependiendo únicamente de un pequeño grupo de líderes de élite. Hay un poder real, casi palpable, en la multitud. Sin embargo, en la mayoría de nuestras organizaciones, los altos ejecutivos siguen atrapados en una burbuja, intentando resolver problemas sistémicos de forma aislada, sin consultar jamás a las personas que realmente sufrirán las consecuencias de esas decisiones. El liderazgo participativo no es una debilidad, es una fortaleza democratizada. Es cuando el líder deja de ser un dictador y se convierte en un facilitador. Piensa en la energía que se libera cuando personas de todos los niveles trabajan juntas hacia un objetivo común. Los egos se hacen a un lado, las agendas personales se disuelven y surge una euforia real. Un espíritu de equipo que conecta a las personas de una manera que ningún ejercicio de construcción de equipos tradicional podría lograr. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante en el contexto del cambio generacional. La era de la gestión de control y mando ha muerto. Si eres un líder que todavía se aferra a su título como un escudo, te vas a encontrar cada vez más aislado. La generación, los millennials, y ahora la generación Z, no te van a respetar simplemente porque tienes un cargo rimbombante o un salario abultado. Ellos esperan que hagas algo para ganarte ese respeto. Han crecido en un mundo donde la distancia de poder entre padres, maestros y ellos mismos casi ha desaparecido. Tienen una conciencia social asombrosa y una visión del mundo mucho más amplia que las generaciones anteriores a su misma edad. David cuenta una historia reveladora sobre un taller que dio para una gran organización profesional. Había gente de todos los niveles, desde asistentes recién contratados hasta socios principales. Un socio, con toda la arrogancia del mundo antiguo, se levantó y proclamó que el objetivo de todos en esa sala era, por supuesto,
Llegar a ser socios de la firma. David, con gran audacia, sugirió que la mayoría no se quedaría el tiempo suficiente para lograrlo. O simplemente no les interesaba. El socio, desafiante, pidió que se votara a mano alzada. ¿El resultado? De las 30 personas presentes, solo 2 levantaron la mano. Esto es una bofetada de realidad. Los jóvenes quieren ser parte del proceso de toma de decisiones ahora mismo, independientemente de su experiencia. Y no importa si no tienen 20 años en la industria. Su mirada fresca, su falta de cinismo y su energía positiva son el antídoto perfecto contra la fatiga de los veteranos. Quienes a menudo son expertos en encontrar todas las razones por las que una idea no funcionará. Los jóvenes aportan el impulso necesario para encontrar cómo hacer que sí funcione. Es una sinergia perfecta si sabemos cómo orquestarla. Ahora, antes de sumergirnos en las herramientas específicas, tenemos que entender la anatomía de un problema y por qué fallamos tan a menudo al intentar resolverlos. La resolución de problemas tiene algo de mágico. Cuando encuentras la solución, tu instinto te dice que es la correcta, se siente bien en las entrañas. Pero los problemas son bestias engañosas. A veces se manifiestan como una brecha entre lo que esperamos y la realidad, otras veces como una caída en los estándares. O como resultados inconsistentes. ¿Cuáles son las barreras psicológicas y operativas que nos impiden ver la luz? En primer lugar, la negación. Algunas personas simplemente no quieren reconocer que hay un problema. Porque admitirlo podría dañar su imagen o obligarlos a salir de su zona de confort. La gente odia el cambio a menos que el dolor de quedarse igual sea mayor que el dolor de cambiar. Luego tenemos el abrumamiento. A veces el problema es tan titánico que nos paraliza. La clave aquí es diseccionarlo, dividirlo en fragmentos manejables sin perder de vista el cuadro general. Pero quizás la trampa más mortal de todas es la mala estructuración del problema. Escucha esto atentamente, obtienes exactamente lo que construyes. Si eres descuidado al definir el problema, es casi seguro que fracasarás al resolverlo. He visto empresas quemar millones de dólares resolviendo magistralmente el problema equivocado. Permíteme ilustrar esto con una metáfora brillante. Si alguien te pide que diseñes una silla, la idea preexistente que tienes de una silla se convierte en la prisión de tu creatividad. Todo lo que diseñes tendrá 4 patas y un asiento. Pero, ¿cuál es el propósito real de una silla? Hacer que una persona esté cómoda mientras descansa. Si defines el problema como diseñar una forma de sostener a alguien cómodamente, tu mente se libera de las cadenas de la palabra silla. Podrías diseñar una hamaca ergonómica, o yendo más lejos, un cojín de aire que haga levitar a la persona. Resolver un problema es diseñar soluciones. Y solo puedes diseñar si entiendes la esencia desnuda de la situación. En lugar de preguntar por qué tan pocas personas compran nuestro producto, pregúntate por qué algunos sí lo compran y por qué otros compran el de la competencia. ¿Qué estamos haciendo increíblemente bien y cómo podemos amplificarlo? Otra barrera monumental es la prisa. La teoría del pensamiento sistémico nos advierte que las soluciones rápidas suelen ser bumeranes que hacen que el problema regrese con más fuerza. Tratar un síntoma sin entender las ramificaciones en todo el ecosistema de la empresa es como tomar un analgésico para un hueso roto. Te sientes mejor por unas horas, pero el daño real empeora. A esto se suman las agendas personales. A veces encuentras la solución perfecta, impecable, pero alguien con poder la bloquea porque no encaja con sus intereses ocultos. Y por supuesto, está la tiranía de las voces dominantes. A menudo, las decisiones en grupo no las toma la persona más inteligente de la sala, sino la persona más ruidosa o la de mayor rango. Por eso, muchas de las herramientas que exploraremos hoy están diseñadas para ejecutarse en absoluto silencio. Democratizando el genio de los introvertidos y silenciando la dictadura de los extrovertidos. Es fascinante también observar cómo abordamos el aprendizaje organizacional. Existe lo que llamamos aprendizaje de bucle simple, que es básicamente poner una tirita sobre una herida. Vemos un error, lo corregimos y seguimos. Pero el verdadero poder reside en el aprendizaje de bucle doble. Esto implica cavar hondo, buscar la raíz causal, cuestionar las políticas y sistemas que permitieron que el error ocurriera en primer lugar. David cuenta que dirigió un equipo internacional de formadores durante años.
Cuando alguien cometía un error garrafal, en lugar de gritarles, David les daba las gracias. Se quedaban estupefactos. Pero él les explicaba que sus procesos habían fallado al permitirles cometer ese error. Su tropiezo era un regalo que revelaba una grieta en el sistema. Arreglaban la raíz y el problema desaparecía para siempre. Ese es el nivel de madurez emocional e intelectual al que debemos aspirar. Y para llegar ahí, debemos luchar constantemente contra el cinismo corporativo. Frases como, siempre lo hemos hecho así, no hay presupuesto, no es mi trabajo, o, no tenemos tiempo, son veneno para la innovación. Como líder, debes contrarrestar estas actitudes demostrando el costo brutal de la inacción. Albert Einstein supuestamente dijo que si tuviera una hora para salvar el mundo, pasaría 55 minutos definiendo el problema y 5 minutos encontrando la solución. Existen métodos fantásticos para enmarcar un problema. Uno de ellos es la regla del 40, 20, 10, 5. Escribe tu problema en 40 palabras. Luego, córtalo a la mitad, exprésalo en 20. Luego en 10. Finalmente en 5. Este ejercicio de destilación extrema a menudo revela la solución oculta en la raíz. Otra técnica brillante es darle la vuelta al problema. Si quieres reducir los accidentes de tráfico, no preguntes cómo hacer las calles más seguras. Pregúntate cómo podrías rediseñar las calles para causar el mayor número de accidentes mortales posibles. ¿Pondrías más señales confusas? ¿Quitarías la visibilidad? Al mapear cómo crear el caos, irónicamente, encuentras las claves para prevenirlo. Un ejemplo real e increíble de pensamiento inverso ocurrió en 2008 en Bonn, una ciudad de Alemania. Tenían un problema de tráfico enorme y recibieron una subvención de la Unión Europea. ¿Qué hicieron? Abolieron todas las señales de tráfico. Sin semáforos, sin señales de alto. Las únicas reglas eran el límite de velocidad y ceder el paso a la derecha. ¿El resultado? Los accidentes se desplomaron dramáticamente. Resulta que cuando eliminas las reglas rígidas, la gente se ve obligada a estar presente, a pensar por sí misma, a hacer contacto visual con otros conductores y peatones. Actuaron con más humanidad y precaución. Esto nos lleva al método Scamper, un acrónimo poderoso para destrozar un problema. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar y reordenar. Si tienes un sistema atascado, pregúntate, ¿qué pieza puedo sustituir? ¿Puedo combinar dos departamentos? ¿Qué pasa si elimino este proceso de aprobación por completo, como hicieron en Alemania con los semáforos? Cuando pasamos por las etapas formales de resolución de problemas, generalmente seguimos un camino de 6 pasos. Primero, organizar y reestructurar el problema para captar su esencia. Segundo, la divergencia. Esta es mi etapa favorita. Es caótica, libre, sin juicios. Aquí se generan miles de posibilidades sin importar lo absurdas que parezcan. Tercero, la emergencia. A partir del caos creativo, comienzan a surgir patrones y órdenes incipientes. Cuarto, la convergencia. Aquí nos volvemos analíticos y crueles, filtrando, evaluando y seleccionando las mejores opciones. Quinto, la experimentación, probar en pequeña escala. Y sexto, la implementación total. Es crucial entender que cuando invitas a un grupo a resolver problemas, les estás pidiendo que asuman un riesgo emocional inmenso. Tienen miedo de parecer estúpidos si su idea es rechazada. Temen sugerir algo que desafíe la cultura sagrada de la empresa. Temen descubrir que la forma en que han trabajado durante 10 años era obsoleta. Y cuando implementas una solución, las reacciones humanas variarán. Un pequeño porcentaje serán los innovadores, que abrazarán el riesgo con pasión. Luego los primeros seguidores, que verán los beneficios rápidamente. Después la gran mayoría, que esperará a que se pruebe que funciona antes de comprometerse. Y finalmente, los rezagados, que se resistirán hasta la muerte y solo cambiarán si se les obliga. Comprender este espectro psicológico es vital para no frustrarte. Ahora, profundicemos en el arsenal de herramientas prácticas, esas joyas metodológicas que puedes aplicar hoy mismo. Empecemos con el análisis del campo de fuerzas, concebido por el pionero de la psicología social, Kurt Lewin.
Suena académico, pero es poesía pura en su simplicidad. Consiste en mapear visualmente dos listas. Divides una pizarra en tres. En el centro, escribes el cambio que quieres lograr. En la izquierda, anotas todas las fuerzas impulsoras, todo lo que te ayuda a lograr ese cambio. Y a la derecha, las fuerzas restrictivas, los obstáculos. La magia ocurre cuando le asignas un peso visual a cada fuerza dibujando flechas. Una flecha verde larga para un gran apoyo, una flecha roja corta para un obstáculo pequeño. El instinto humano nos dice que para efectuar el cambio, debemos empujar más fuerte, hacer crecer las flechas verdes. Pero la psicología nos enseña que a menudo es mucho más poderoso y requiere menos energía simplemente eliminar las flechas rojas. A veces, un problema monumental de productividad no se resuelve inyectando un costoso programa de motivación, sino simplemente removiendo un pequeño obstáculo irritante o, digamos la verdad, trasladando a una persona tóxica que está contaminando el entorno. Elimina la fricción y el sistema avanzará por inercia. Pasemos a una de las herramientas más provocativas, las preguntas difíciles. Estamos obsesionados con las respuestas. Creemos que una respuesta cierra el problema, pero en realidad, cierra la mente. Una pregunta, por el contrario, abre un universo de posibilidades. Imagina esta dinámica en tu oficina, colocas dos sillas frente a frente. Una persona escribe un problema complejo en una hoja, la pone en el suelo, se sienta y la mira fijamente. El resto del equipo rodea las sillas. La regla es sagrada, nadie puede ofrecer soluciones. Solo pueden hacer preguntas provocadas por la declaración inicial. Alguien se sienta en la silla vacía, hace una pregunta y se levanta. Otro le toca el hombro, toma su lugar y hace otra pregunta basada en la anterior. Lentamente, la pregunta original muta, evoluciona, se desgarra y se transforma. Al final de la sesión, el problema inicial se ha convertido en una pregunta existencial completamente diferente, infinitamente más profunda. Las mentes han sido forzadas a ver ángulos ciegos. Es un ejercicio de humildad intelectual brutal y hermoso. Otra técnica fascinante es el disenso ritual, desarrollada por Dave Snowden. Es un antídoto contra el ego defensivo. Todos sabemos lo que pasa cuando presentamos una idea, si alguien la critica. Nuestro cerebro reptiliano lo toma como un ataque físico y nos defendemos con uñas y dientes, dejando de escuchar. En el disenso ritual, te sientas con un grupo pequeño, presentas tu brillante idea durante 3 minutos, y luego, literalmente, te das la vuelta. Le das la espalda a la mesa. Durante los siguientes 15 minutos, el grupo tiene permiso para destrozar tu idea sin piedad o sugerir mejoras radicales. Y tú tienes prohibido hablar. Solo puedes escuchar y tomar notas. La sensación inicial es de vulnerabilidad total, pero al no tener que gastar energía cognitiva en formular una defensa, de repente empiezas a escuchar la verdad. Ves las fallas estructurales de tu idea con una claridad cristalina. Sales de la experiencia con un proyecto a prueba de balas y un ego mucho más saludable. Y hablando de grupos, ¿cuántas veces has estado en una sesión de lluvia de ideas donde el jefe monopoliza la charla y todos asienten por miedo? Para romper esto, existe la lluvia de ideas compatible con el cerebro. La neurociencia nos dice que resolvemos los problemas más complejos a nivel subconsciente. El momento de iluminación, el momento eureka, rara vez llega cuando estamos estresados mirando una pizarra. Llega en la ducha, caminando, o cuando dejamos de pensar en el problema. Este método aprovecha esa biología. Haces que el grupo lance ideas frenéticamente durante 2 minutos. Luego, te detienes abruptamente y los obligas a hablar de algo completamente ajeno durante un par de minutos, como sus vacaciones o una película. Luego, vuelves al problema. Te asombrará ver cómo, tras esa breve pausa, las ideas que surgen son exponencialmente más creativas. El subconsciente tuvo espacio para respirar. Y para evitar que se debata eternamente cada idea, utilizas el método PMI de Edward de Bono, plus, minus, interesting. Votación rápida. Verde para las buenas, rojo para las malas, amarillo para las interesantes. Sin debates, sin defensas, pura democracia visual. Cambiando un poco la perspectiva, ¿has probado alguna vez la lluvia de ideas inversa? A veces,
Pensar en soluciones es aburrido y estamos condicionados por nuestros propios prejuicios. Pero los seres humanos tenemos un talento natural para la destrucción. Si el problema es cómo mejorar el servicio de atención al cliente, detente y pregunta, equipo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros clientes nos odien con toda su alma y arruinemos sus vidas? La energía en la habitación cambiará inmediatamente. La gente se reirá y propondrá cosas como dejar el teléfono sonando eternamente, insultarlos al contestar, o perder sus datos a propósito. Una vez que tengas una lista inmensa de desastres, le das la vuelta a cada punto. Si la idea de destrucción fue transferirlos a 5 departamentos diferentes. La solución de oro es resolución en la primera llamada con un solo agente. Es psicología inversa aplicada a los negocios, y es ridículamente efectiva. Ahora, hablemos de algo que todos hemos sentido pero que rara vez consideramos una herramienta corporativa: la procrastinación. Sí, has escuchado bien. La postergación estratégica. Leonardo da Vinci tardó años, tal vez décadas, en pintar la Mona Lisa. Se frustraba por su lentitud, pero durante esos años de postergación, estudió óptica humana y la anatomía de la luz. Esos conocimientos se filtraron subconscientemente en su obra maestra. La psicóloga Bluma Zeigarnik descubrió lo que hoy llamamos el efecto Zeigarnik. Notó que los camareros recordaban a la perfección los pedidos complejos que aún no habían sido pagados. Pero los olvidaban por completo en el momento en que se liquidaba la cuenta. Los humanos recordamos las tareas interrumpidas o inacabadas el doble de bien que las terminadas. Un problema sin resolver obsesiona a la mente. Si has chocado contra un muro de ladrillos, escribe el problema, boceta algunas ideas y luego, simplemente, aléjate. Déjalo sangrar en tu subconsciente. Ve a hacer otra cosa. Tu cerebro buscará incansablemente en tu memoria soluciones similares y te entregará la respuesta en el momento menos pensado. Si eres de los que disfrutan de la lógica y la filosofía estructural, la lógica cartesiana te parecerá un mapa del tesoro. A menudo nos quedamos atrapados en decisiones binarias: ¿hago esto o no lo hago? Pero el modelo cartesiano te obliga a responder 4 preguntas cruzadas. Tomemos el ejemplo de alguien que quiere hacer un máster muy exigente pero tiene una familia y un trabajo a tiempo completo. La pregunta 1 es la típica: ¿qué pasará si lo hago? Obtendré el título, me ascenderán. La pregunta 2, ¿qué no pasará si lo hago? No tendré tiempo libre, no veré crecer a mis hijos. La pregunta 3, ¿qué pasará si no lo hago? Tendré paz mental, disfrutaré los fines de semana. Y la cuarta, la más compleja, la que funde los circuitos del cerebro: ¿qué no pasará si no lo hago? No perderé mi empleo actual, no destruiré mi matrimonio por el estrés. Al obligarte a navegar por los negativos dobles, la lógica cartesiana destruye el autoengaño y expone tus verdaderos valores. Revela si estás priorizando la ambición ciega o la calidad de vida. Otra joya de la participación silenciosa es la escritura cerebral, o brainwriting. Si tienes un grupo donde hay perfiles muy dominantes y otros muy introvertidos, la discusión oral será un fracaso. La escritura cerebral nivela el campo de juego. Cada persona recibe una hoja con el problema escrito arriba. En silencio absoluto, escriben una solución y pasan el papel a la persona de al lado. Al leer la idea del compañero, el cerebro hace asociaciones cruzadas y genera una idea nueva. Pasas el papel de nuevo. El silencio elimina el juicio, la intimidación y la jerarquía. La idea del becario tiene exactamente el mismo peso visual que la idea del CEO. Es la democracia de la tinta. Y si hablamos de visualización, no podemos omitir los mapas mentales de Tony Buzan. La educación tradicional nos ha lavado el cerebro para pensar en listas lineales, de arriba hacia abajo. Pero nuestro cerebro no funciona así, funciona por asociación radiante, como las ramas de un árbol o las redes neuronales. Coloca tu problema en el centro de un gran lienzo en blanco y deja que las ideas se ramifiquen en todas direcciones, usando colores, dibujos, palabras clave. Al ver el problema extendido espacialmente, de repente notarás conexiones invisibles entre una rama en la esquina superior izquierda y otra en la esquina inferior derecha. Unir esos puntos suele ser el nacimiento de la innovación pura. En el ámbito de la tecnología y el diseño de sistemas, nació un método llamado recorrido estructurado,
que es esencialmente una autopsia preventiva. Tienes a un presentador que expone una idea a medio cocinar. Hay un moderador estricto, un escriba mudo y un panel de revisores. La regla de oro es que el presentador presenta el problema de forma clínica y separada de su ego. Los revisores asumen el papel de forenses bondadosos, buscando grietas, contradicciones y fallos de lógica. El moderador interviene ferozmente si percibe que la crítica se vuelve un ataque personal. El escriba anota cada hallazgo, no como un mandato para cambiar el proyecto, sino como un mapa de minas terrestres que el presentador debe contemplar. Al terminar, el presentador se lleva el documento y decide qué batallas librar. Siguiendo con la alteración de perspectivas, tenemos la herramienta, la vida a través de una lente. A veces estamos tan metidos en nuestra propia industria que padecemos de ceguera profesional. Imagina que tienes un problema de retención de talento en tu empresa tecnológica. ¿Cómo lo abordaría un médico? El médico no receta sin hacer un triaje y buscar el patógeno real. ¿Cómo lo abordaría un abogado? Buscaría precedentes legales y analizaría el riesgo de litigio. ¿Cómo lo abordaría un chef? Revisaría la calidad de los ingredientes base, en este caso, la contratación y los tiempos de cocción, es decir, el periodo de prueba. Al forzar a tu cerebro a usar las herramientas conceptuales de profesiones radicalmente diferentes, evitas la trampa de los clichés corporativos de tu sector. Muy relacionado con esto está la técnica de grupo nominal, desarrollada por Delbecq y Van de Ven. Es una manera quirúrgica de extraer ideas sin la contaminación política de la oficina. Se plantea el problema, todos escriben en silencio, y luego, en un formato de mesa redonda rotativa, cada persona dice en voz alta una sola idea, que el facilitador anota en una pizarra gigante. No se discute. No se critica. Solo se anota. Alguien puede pasar su turno y hablar en la siguiente ronda. Una vez que la pizarra está llena de ideas, entonces y solo entonces, se abre el debate puramente para clarificar significados, no para juzgar. Finalmente, el grupo vota y clasifica las ideas matemáticamente. Esta técnica esteriliza el ambiente tóxico y permite que florezcan las ideas marginadas. Si lo tuyo es un enfoque más de coaching, el famosísimo modelo GRO, diseñado originalmente para tutorías individuales por figuras como John Whitmore, es un bisturí afilado para problemas complejos. Goal, Reality, Options, Will. Meta, realidad, opciones, voluntad. Los novatos en coaching cometen el pecado capital de saltar directamente a las opciones. El modelo GRO nos exige detenernos dolorosamente en la realidad. Si tu meta es duplicar las ventas, pasa horas definiendo la realidad desnuda y cruda de hoy. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Qué barreras ocultas existen? ¿Cuál es el impacto colateral de lograr esta meta? Solo cuando hayas mapeado el terreno fangoso de la realidad, tendrás permiso para generar opciones. Y el paso final, la voluntad, es la prueba de fuego de la ejecución. ¿Cuál es el primer paso microscópico que darás al salir de esta reunión? Si tienes la solución pero necesitas venderla al mundo, el modelo cabeza y corazón, empujar y tirar es tu estrategia de persuasión definitiva. La cabeza es la lógica fría y los datos. El corazón es la emoción palpitante y los valores subjetivos. Empujar es utilizar la autoridad o la necesidad ineludible. Tirar es seducir, hacer la oferta tan atractiva que el otro gravite hacia ella. Piensa en un agente de viajes intentando vender un paquete de lujo. Si usa corazón y tirar, te describirá la brisa tropical, la arena blanca entre tus dedos, la despreocupación total. Una imagen tan vívida que tu alma ansiará estar allí. Si usa cabeza y empujar, te dirá que según tu presupuesto estricto y tus fechas limitadas, esta es matemáticamente la única opción viable. Arrinconando a tu lógica. Al diseñar tu solución pasando por estos 4 cuadrantes, te vuelves un comunicador invencible. Capaz de prever y desarmar cualquier objeción sin importar el perfil psicológico de tu interlocutor. Explorando marcos más amplios. El proceso Osborne-Parnes de 6 pasos es un clásico que combina la divergencia y convergencia en cada etapa. Búsqueda de objetivos, búsqueda de hechos, búsqueda del problema real, búsqueda de ideas, búsqueda de soluciones evaluando contra criterios estrictos. Y búsqueda de aceptación para la implementación. Es estructurado,
Es exhaustivo y requiere un liderazgo firme para no perderse en los detalles. Pero si buscas algo diametralmente opuesto, una filosofía que cambie el ADN emocional de tu empresa, debes conocer la indagación apreciativa. O Appreciative Inquiry, impulsada por David Copperrider. La premisa es revolucionaria: las organizaciones no son máquinas que hay que reparar. Son milagros sociales construidos sobre narrativas y sueños colectivos. En lugar de hacer una autopsia forense de todo lo que está roto, la indagación apreciativa se enfoca implacablemente en lo que sí funciona. Descubrir lo mejor de lo que es. Soñar con lo que podría ser. Diseñar lo que debería ser. Y forjar el destino. Copperrider argumenta que nos movemos hacia lo que estudiamos. Si estudias el fracaso, te vuelves un experto en fracaso. Si estudias tus momentos de brillantez, multiplicas esa brillantez. Piensa en el legendario Han Carlson, que tomó la aerolínea SAS que estaba en picada y la convirtió en la mejor del mundo en los años 80. No lo hizo despidiendo gente o creando burocracia. Lo hizo soñando y cediendo el poder. Calculó que cada pasajero interactuaba con 5 empleados durante su viaje. Con 10 millones de pasajeros, la compañía se creaba a sí misma 50 millones de veces al año en esos instantes de interacción. Carlson empoderó a cada empleado de base para resolver problemas in situ, sin pedir permiso a los gerentes. Liberó el sueño de la excelencia, rediseñó la estructura de poder y confió en el destino de su gente. Si gestionas grupos con altos niveles de testosterona corporativa, la competencia de ideas puede ser el catalizador ideal. Divides al grupo, planteas el desafío y les das un tiempo límite para presentar una propuesta hermética, viable y argumentada. Y aquí viene el truco: se vota la mejor solución, pero nadie puede votar por la suya. El espíritu competitivo afilará el ingenio y pulirá los detalles hasta alcanzar niveles de excelencia que una simple reunión relajada nunca lograría. En el extremo opuesto del espectro sonoro está el ¿por qué no? Una evaluación silenciosa. Presentas el plan maestro y cada persona en la sala, en estricto silencio, escribe en un papel todas las razones lógicas y operativas por las que ese plan va a fracasar estrepitosamente. Luego le entregan los papeles al creador del plan. No hay debate, no hay humillación pública. El autor recibe un tesoro de advertencias, una radiografía de vulnerabilidades que puede usar en privado para fortificar su proyecto. Otro acrónimo útil es el método MUSE, Select, X-Plan. Es decir, yo propongo ideas en solitario, nosotros las debatimos en parejas para perder el miedo. Seleccionamos las más robustas entre los dos. Y finalmente, las explicamos al grupo grande. Es una escalera de seguridad psicológica perfecta para equipos mixtos entre tímidos y arrolladores. Si nos adentramos en el territorio del análisis de procesos puros y duros, tenemos que rendir homenaje al diagrama de espina de pescado de Ishikawa, creado en la Universidad de Tokio en los años 40. Es la herramienta definitiva de la disección causal. La cabeza del pez es el efecto indeseado. De la espina central se desprenden las categorías principales, como maquinaria, métodos, materiales o mano de obra. A partir de ahí, las espinas menores son las causas secundarias, preguntando implacablemente por qué, hasta llegar al hueso del asunto. Y de la mano de Ishikawa camina la metodología de su colega estadounidense W. Edwards Deming, con su famoso ciclo PDSA, o ciclo de Seward. Planificar, hacer, estudiar, actuar. El concepto clave aquí es la iteración implacable y continua. En las organizaciones torpes y tradicionales, la fase de ejecución es la más larga, y luego sufren las consecuencias. En el pensamiento ágil y esbelto, la fase de planificación. La experimentación a microescala y el estudio de los datos priman antes de lanzar la gran acción. Ahora, quiero hablarte de una técnica que considero un absoluto espectáculo visual y psicológico para la gestión de proyectos masivos. El mapeo tridimensional de partes interesadas. Los mapas 2D típicos terminan en un cajón. Pero imagina esto: pegas con cinta adhesiva una cuadrícula gigante en el suelo de una sala grande. Un eje mide el nivel de apoyo a tu proyecto, el otro eje mide el nivel de influencia de la persona. Escribes los nombres de cada directivo, departamento o cliente en papeles grandes y los repartes a tu equipo. Ahora,
Los miembros de tu equipo deben caminar sobre la cuadrícula y posicionarse físicamente en la casilla donde se encuentra ese grupo de interés hoy en día. Y no solo eso, su postura importa, de pie si su influencia en el proyecto es enorme, de rodillas si es media, sentados si es baja. De repente, el mapa político de la empresa cobra vida ante tus ojos en 3 dimensiones. Si necesitas que el departamento de finanzas, que está sentado en la esquina de alta influencia pero bajo apoyo, se mueva hacia la zona de defensores del proyecto. Usas una cuerda real para atar al representante de finanzas con un miembro del equipo que tenga la habilidad política de influir en él. Caminar por la sala. Ver las distancias físicas y sentir las tensiones de las cuerdas crea un impacto neurológico en tu equipo que ningún diagrama en un PDF podrá igualar. Jamás. Regresando a la agilidad mental individual, los ejercicios de asociación lingüística son como gimnasia para el pensamiento lateral. Tomas el problema, lo resumes en 2 palabras y creas listas de asociaciones libres bajo cada palabra. Digamos que tu problema es empleado y motivación. Escribes cosas sueltas. En empleado pones individuo, perezoso, diverso, ocupado. En motivación pones reconocido, desafío, logro, felicidad. Luego, juegas a la ruleta rusa con los conceptos. Un es perezoso con desafío. Y te preguntas, ¿son realmente vagos? ¿O están tan aburridos con la banalidad de sus tareas que necesitan un desafío hercúleo para despertar? Un es diverso con logro. ¿Acaso estoy midiendo el éxito bajo una sola óptica estrecha, ignorando las victorias silenciosas de personas con habilidades diferentes? Estas colisiones de conceptos fuerzan a la mente a iluminar los puntos ciegos. Y si escalas esto a una matriz de 5×5, tienes la asociación en cuadrícula. Mezcla esto con la famosa matriz del tiempo de Stephen Covey, lo importante frente a lo urgente. Si estás ahogado en trabajo, lanza palabras al azar sobre tu cuadrícula. Sobrecarga, pesadilla, delegar, urgente. Verás con claridad que pasas tus días apagando incendios falsos en el cuadrante de lo urgente pero no importante. Alimentando la urgencia artificial de otras personas en lugar de blindar tu tiempo para lo que es profundamente importante y estratégico. Si en lugar de tu propio equipo, necesitas la certeza de expertos internacionales sobre el futuro de una industria, utilizarás el método Delphi. Creado por la corporación Rand en plena Guerra Fría. Seleccionas un panel de mentes brillantes. Nunca los reúnes en una sala, porque los expertos tienen egos del tamaño de Júpiter y se destrozarían mutuamente, o peor. Se alinearían por presión grupal. Mantienes su anonimato. Les envías un cuestionario riguroso. Recopilas las respuestas, las destilas, buscas los puntos de convergencia y creas un segundo cuestionario más profundo basado en esos resultados. Lo envías de nuevo. Ronda tras ronda, vas limando las excentricidades y acercándote a un consenso puro y destilado sobre el futuro. Es un proceso largo, requiere paciencia infinita, pero el resultado es oro predictivo puro. Y para los que disfrutan de la expansión fractal, el método flor de loto del japonés Yasuo Matsumura es deslumbrante. Dibujas un cuadrado central de 3×3. Tu problema va en el corazón. Los 8 cuadros que lo rodean son subtemas principales. Digamos que el problema es un call center. Los subtemas podrían ser tecnología, guiones, descansos, intercambio de información, etc. Luego, tomas esos 8 subtemas y creas 8 nuevas matrices alrededor, convirtiéndolos en el centro de sus propias órbitas de 3×3. Te obligas a generar 8 ideas granulares para cada uno de los 8 subtemas originales. Al final, tienes un tablero simétrico, hermoso, con 64 ideas conectadas sistémicamente. Es imposible hacer el ejercicio de la flor de loto sin salir con un plan de acción exhaustivo y multifacético, ya que evita la superficialidad de las lluvias de ideas cortas. Además, están las técnicas provocativas de Edward de Bono como la asociación de imágenes y la palabra aleatoria, piezas clave del pensamiento lateral. Colocas un montón de fotografías aleatorias en la mesa y obligas al equipo a forzar una conexión entre una imagen que no tiene nada que ver y el problema. O abres un libro, apuntas con el dedo a un sustantivo al azar, digamos, un martillo. Tu problema es atraer gente a un restaurante escondido en un callejón.
El martillo evoca golpear, clavar, metal pesado, destruir. De repente, alguien sugiere hacer una noche temática de música heavy metal. Otro sugiere vender una experiencia de destrucción de platos griegos. Otro propone que los niños construyan sus propias pizzas desde cero. Al inyectar un estímulo completamente absurdo y aleatorio en un circuito cerrado de preocupación, rompes el bucle obsesivo del cerebro y abres atajos neuronales hacia la originalidad. Y no podemos olvidar el poder de desafiar suposiciones. Si viajas en el tiempo a la época del teléfono de disco, ¿cuáles eran las suposiciones inamovibles? Tiene cable, pesa kilos, el auricular y el micrófono están separados, hay que girar una rueda de plástico. Para innovar, tienes que convertir esas verdades en mentiras deliberadas. Exige que no tenga cable, exige que quepa en un bolsillo, exige que no tenga teclas físicas en absoluto. Al rechazar sistemáticamente cada dogma de tu industria, terminas dibujando los contornos del smartphone moderno años antes de que exista. A un nivel más poético, la resolución metafórica de problemas es una maravilla. Si la burocracia sofoca tu empresa, no hables de papeleo. Habla de un jardín invadido por malas hierbas. ¿Cómo solucionas el jardín? Bueno, podrías arrancar las raíces de las plantas venenosas, usar un herbicida potente, pero cuidando de manera exquisita no matar las rosas. Ahora, traduce esa metáfora, hacer una purga profunda de políticas obsoletas, cortar los excesos de firma y control con herbicida directivo. Pero proteger apasionadamente los procesos críticos que aseguran la calidad y la seguridad financiera de la empresa. La metáfora desactiva la agresividad defensiva de las personas, permitiéndoles hablar de la empresa en un lenguaje pictórico y neutral. Por supuesto, el enfoque pragmático extremo es preguntar, ¿alguien más ha resuelto esto ya? Si tienes una empresa de soporte informático tratando de reducir el tiempo de respuesta y la ansiedad del cliente, no mires a tus competidores. Mira a las salas de espera de los hospitales. ¿Qué hacen los médicos para gestionar la angustia de un paciente? Dan estimaciones precisas, tienen triajes para categorizar urgencias, mantienen comunicación constante aunque sea para decir que hay demora. Roba esas prácticas, adáptalas e impleméntalas. Muchas veces el trabajo duro de la innovación ya se ha hecho en un universo paralelo. Para desmenuzar un proceso complejo, la técnica del cómo, similar a los 5 por qué de Sakichi Toyoda en la corporación Toyota, es letal. Si perdiste a un cliente millonario, no te quedes en la excusa de que el envío se retrasó. Pregunta por qué de forma implacable, pelando las capas de la cebolla organizativa. ¿Por qué se retrasó? Porque las fechas se cargaron mal. ¿Por qué se cargaron mal? Porque el administrador no sabía usar el software. ¿Por qué no sabía? Porque no fue capacitado. ¿Por qué no fue capacitado? Porque el programa de formación iniciaba después de implementar el sistema en vivo. Ahí está la raíz causal, la verdadera enfermedad sistémica. Y no la incompetencia aislada del pobre empleado de logística que probablemente recibió todos los gritos. Y finalmente, una herramienta que parece un juego de niños pero que destapa emociones profundas, el árbol de los monigotes flexibles o blob tree. Es un dibujo de un árbol con decenas de pequeños personajes sin rostro en varias posiciones, algunos cayendo, otros ayudando, otros en la cima. Otros escondidos en las raíces. Si tienes a dos colegas en un conflicto tóxico, en lugar de ponerlos a discutir, dales el dibujo y lápices de colores. Pídeles que coloreen el monigote que los representa a ellos y el que representa a su rival. Luego, que expliquen por qué. Al externalizar sus emociones en una figura de papel, la carga agresiva se evapora. Escucharás a uno decir: te pinté colgado de esta rama porque siento que siempre estás a punto de soltarte y dejarme todo el peso a mí. Es una revelación catártica. Y de igual forma, funciona para planificar una carrera. Pinta donde estás hoy y pinta el monigote al que aspiras ser en 5 años. El puente entre esas dos figuras es tu plan de desarrollo personal. En conclusión, la resolución de problemas no es una ciencia exacta y árida reservada para ingenieros o matemáticos. Es un arte vivo, desordenado, profundamente psicológico y extraordinariamente humano. Es la capacidad de ver a través de las ilusiones de la oficina, de domar nuestros propios egos. De liberar la voz de los callados y de canalizar la ansiedad colectiva hacia la creación de valor.
Ya sea que estés utilizando el ciclo meticuloso de Deming o jugando con palabras aleatorias para vender pizzas, el objetivo es el mismo. Dejar de ser una víctima pasiva de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu realidad. La próxima vez que te enfrentes a un muro aparentemente impenetrable, recuerda que el muro es solo una ilusión construida por tus propias suposiciones. Cuestiónalo, desmóntalo, dale la vuelta, invita a otros a mirarlo desde ángulos absurdos. Y te garantizo que la puerta secreta hacia la solución se revelará ante tus ojos. Ha sido un verdadero placer compartir este profundo análisis con ustedes. Espero que lleven estas herramientas a sus reuniones, a sus escritorios y a sus vidas, y las utilicen para construir el futuro que desean. Hasta la próxima.